Bienvenido a nuestro servicio en línea. Hoy vamos a cantar 3 canciones seguidas que nos apuntan a Jesucristo. Espero que en escuchar y cantar estos himnos tu corazón se levante a Cristo, que tu corazón se llene de gozo por lo que Él ha hecho por ti. Vamos a comenzar con el himno Iglesia Acude. Les invito a cantar con nosotros.
nuestros corazones para la prédica de la palabra en esta mañana. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el Evangelio de Marcos, haciéndonos la pregunta, ¿quién es este Jesús? Y hoy tenemos preparado un texto maravilloso para responder esta pregunta nuevamente. Acompáñenme en la lectura bíblica en Marcos 8, del 1 al 21. Marcos 8, 1 al 21. La palabra de Dios dice así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿Es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Jesús quiere directamente enseñarnos algo en este pasaje. No es en vano que en el Evangelio de Marcos ha quedado registrado un evento similar que hace poco acaba de acontecer. Es muy probable que Jesús aún todavía se encontraba en Decápolis. Aunque el autor no nos permite afirmar eso, podemos anexar este evento con lo que ocurrió hace poco. La presencia de mucha gente siguiendo a Jesús era muy evidente. Muchas personas estaban maravilladas con la obra de Jesús. Por algo, un texto antes de ingresar a este capítulo 8 dice: bien lo ha hecho todo, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. La gente estaba con Jesús, quería seguirle. Y no hay duda que la curación de este sordo y tartamudo atrajo el interés y la reunión de muchas personas. En este texto,
observaremos tres grupos que nos ayudará a reconocer tres partes. Por un lado, la multitud, y en la multitud veremos expresado la compasión de Jesús. Por otro lado, los fariseos, y en ese grupo veremos expresado la incredulidad de los fariseos. Y por último, los discípulos. Y para terminar, tendríamos que ver ahí el egoísmo de los discípulos. Este es un evento similar al que ocurrió hace poco. Bueno, en el Evangelio de Marcos tenemos registrado otra alimentación. Casi es un evento similar. Allí tenemos en Marcos capítulo 6 la alimentación de los 5,000. Ahora quiero darles un poquito el panorama porque parece que fueran igual, pero no lo son. En esta ocasión tenemos un lugar desierto, tal igual también como ocurre en la alimentación. Estuvo reunida una multitud ya 3 días caminando con Jesús. Y es probable que la comida al tercer día ya era escasa para toda esa gente. Segundo, tenemos una multitud hambrienta. Obviamente, son 3 días, no son pocos los días. Para ser exactos, había 4,000 personas. Y es probable que eran un poco más, porque dice que eran como 4,000, si solamente contamos a los varones. Había pocos elementos para comer. En esta ocasión tenemos 7 panes y pocos pececillos. Ahora, esta oportunidad Jesús no mandó a los discípulos a que busquen dar de comer a la gente. Jesús dice en el versículo 5, les hace una pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Irónicamente, los discípulos habían preguntado antes, en el versículo 4, de esta manera: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esta pregunta desnuda la incredulidad de los discípulos. Ni siquiera uno de ellos pudo recordar: esta escena me parece similar. Parece que lo he visto en otra oportunidad. Seguro que el maestro proveerá. No tuvimos esa respuesta. Más bien una pregunta muy irónica de parte de los discípulos. Vayamos juntos al primer grupo. Y el primer grupo tiene que ver con la multitud. Y en esta oportunidad, la compasión de Jesús. La compasión de Jesús me llama mucho la atención. Dice el versículo 2 y versículo 3. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. ¡Wow! ¡Qué compasión del maestro para estas personas! No solamente en ese tercer día, sino lo que iba a acontecer cuando regresen. Que dice aún todavía que si los mandare así, algunos se desmayarán y algunos hasta viven lejos, a una distancia. La raíz de la palabra compasión implica entrañas. Es decir, desde lo más profundo, desde lo más interno. Jesús está expresando aquí algo muy profundo, desde todas sus entrañas. La compasión que Jesús tuvo en este momento por estas personas, por su necesidad. Jesús no pasa por alto la necesidad de ellos, la necesidad que tenían por comer. Es muy probable que estas personas no estaban preparadas para caminar con Jesús alrededor ya de 3 días. La poca comida tal vez que habían llevado en sus bolsos se había terminado ya. Era escasa. Jesús se compadeció de la multitud que llevaban ya 3 días con él y tenía presente no solamente el hecho de no tener comida, sino que sus hogares estaban muy distantes.
Esto nos muestra la generosidad de Cristo, que trasciende más allá de nuestra necesidad presente. La compasión de Jesús le llevó a satisfacer la necesidad de las personas. Jesús, luego de haber preguntado, toma los 7 panes, ora, los bendice y se multiplican. Y permite que la gente que ya estaba sentada sobre la tierra sea saciada de este pan. Luego toma los pocos pececillos. Y luego estos peces son bendecidos y luego también multiplicados y son repartidos. Había abundante. Había sobrado comida. Habían sobrado hasta 7 canastas de panes y pececillos. Y como 4,000 personas estaban siendo alimentadas. Dice el versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro de Jesús aquí! Aquí hay 3 verdades que quiero sacar. La primera es que Jesús conoce tu necesidad de hoy. Y quiero que estés conmigo aquí. Jesús conoce tu necesidad de hoy. Este milagro se repite para mostrarnos la compasión, la generosidad, la misericordia de Jesús. Pero esa misericordia y esa compasión siempre está cerca. Cabe resaltar que la multitud no reclamó ser alimentada. Simplemente estuvieron caminando con ellos. Pudieron tal vez haber pasado 4 o 5 días y no sé si la actitud de la multitud era: Jesús, danos de comer, tenemos hambre. No. Simplemente Jesús los observa y se compadece. Reconoció su necesidad, conocía su necesidad. Tal igual como con los discípulos, cuando estaban fatigados, allí en la tormenta, sacudidos por las olas, por la fuerte lluvia, y Jesús en la orilla, y dice que veía con gran fatiga a ellos. Tal igual como la mujer con flujo de sangre, que arrastrándose tal vez tocó el manto de Jesús. Y en medio de tanta multitud, Jesús dice: ¿quién me tocó el manto? Porque él conocía que un poder había salido de él. Y tal igual como estas personas, los favores del Señor se renuevan cada día. Así como en la alimentación anterior, de igual modo ocurre cuando tenemos alguna carencia o necesidad. Él conoce nuestra necesidad. Sabe que le hace falta a nuestro corazón. Segunda verdad, Jesús se compadece de nuestras necesidades. El Señor sabe que vivimos en un mundo caído. Sufrimos de mucha necesidad. Y su compasión es evidente. La abundancia y la perfección del Edén ya no existen más. Y Jesús tiene misericordia de eso. Tiene una compasión muy grande. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Como ocurre en cada relato que hemos oído en el libro de Marcos, Jesús ordena, pone en orden todo y calma la fatiga que podemos tener. Se compadece. Hermano, Jesús se compadece de su necesidad. Él no pasa por alto lo que estamos sufriendo hoy. A Él no
pasa desapercibido el sufrimiento que tenemos hoy. Su compasión es directa. Tenemos que recordarlo. Y la última verdad es que Jesús provee para la necesidad de hoy mismo. Cuando Jesús provee, sacia y abunda. ¿Por qué digo que sacia y abunda? Porque tenemos 2 registros de 2 alimentaciones, 5,000 y 4,000. La gente se estuvo llena del alimento que tenía, pero también hubo abundancia. Recuérdalo. Cuando Jesús obra, nos sacia y sobreabunda. Sin embargo, Jesús no solamente quiere satisfacernos con cosas terrenales, sino que Él quiere llenarnos con Él mismo. Jesús sabe que somos rápidos en poder satisfacernos con cosas temporales. Sí, somos muy rápidos. Mas Él quiere llenarnos completamente con Él. El pan representa sustento. Si tomamos esta escena, era lo único que iban a comer esas personas ese día. Pan. Jesús es el verdadero dador de vida. Es el verdadero sustento. No solamente quiere poner la figura sobre nosotros y decir, yo estoy dispuesto a sustentarte, yo estoy dispuesto a proveer, yo estoy dispuesto a compadecerme en tu necesidad, sino quiere que veamos la figura detrás, que veamos a Él mismo. Él es el sustento, el verdadero sustento, Él es el verdadero pan. Y creo que juntos podamos tener presente esta idea porque nos va a ayudar cuando hablemos un poco más de los discípulos. El segundo grupo es los fariseos. En el grupo de los fariseos observaremos la incredulidad de ellos. Los fariseos entran nuevamente en acción. Cada vez que existe un acto de misericordia de parte de Jesús hacia la gente, ellos no pierden el tiempo para aparecer. Y mire de qué manera aparece en versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Estos fariseos tenían la intención de algo más allá simplemente de discutir. Su intención era tentar. Tenían maquinaciones. Su intención era tentar a Jesús. Los fariseos venían a Jesús con preguntas directas. Recordemos que Jesús fue llevado 5 veces a responder conflictos. Y nuevamente tenía una confrontación más con los fariseos. Hace muy poco los fariseos también estaban cuestionando a los discípulos de Jesús porque estaban comiendo con las manos sucias. Siempre los fariseos en oportunidades donde había milagros, allí estaban presentes. En esta oportunidad, los fariseos fueron ellos mismos a buscar a Jesús y piden algo muy descabellado. Piden una señal del cielo. Y este pedido nos muestra automáticamente, queda abierto su propia incredulidad. No podemos estar seguros a qué señal se refieren los fariseos, pero sí nos permite poder ver su propia intención. Los fariseos querían aprovechar este momento para nuevamente mostrar su desacuerdo y hasta su posible odio con Jesús. Los fariseos querían ver algo sumamente extraordinario, algo sobrenatural.
No solamente algo que terrenalmente lo puede hacer cualquier mago, cualquier adivino guiado por algún demonio. No, 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 no. Ellos querían ver algo sobrenatural, algo extraordinario. Querían realmente avalar que Jesús era un enviado por Dios. Y con descaro, y sin descaro, perdón, ellos dicen, danos una señal del cielo. Danos. Queremos ver. Acabas de hacer una alimentación, acabas de sanar a alguien. No, no, no. Queremos algo más. Los fariseos no podían ver con ojos espirituales lo que Jesús estaba haciendo. Sus ojos estaban cegados. Y digo completamente cegados. Y su corazón completamente nublado. Pero vayamos a la respuesta de Jesús. Una confrontación más para Jesús. ¿Y qué responde él en esta oportunidad? Recuerda, Jesús tomaba las confrontaciones y buscaba responder algo y aprovechaba aclarar. ¿Y qué pasa con este grupo en esta oportunidad y con su respuesta? Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús inicia con una acción. Suspira. Suspira profundamente. Es como que escucha todo de parte de los fariseos. Y hay un gemir tan profundo. Y dice, ¿por qué pide señal esta generación? Como que se estuviera diciendo, ¿a qué no pueden ver lo que hay detrás de la multiplicación del pan? Podríamos buscar, interpretar esta respuesta. Ustedes me piden una señal del cielo, mas yo mismo soy esa señal. No hay señal más grande de parte de Dios en esta tierra, muy aparte de la alimentación de la multitud, muy aparte de las sanaciones, muy aparte de los exorcismos, que yo mismo. Pide una señal, pues aquí tienen la señal. Podríamos buscar interpretar todo lo que puede circular en medio de ese profundo suspiro, gemir de Jesús. Pero no dice eso. Jesús solamente dice, ¿por qué pides señal? ¿Por qué pides señal esta generación? Esta generación no es la única mención que se hace en el libro de Marcos. Esta generación se refiere a los fariseos. Y esta generación pertenece a este grupo de personas perversas, adúlteras e incrédulas. Los fariseos pidieron algo muy descabellado, hasta insolente podríamos decir. Mas nosotros podríamos decir de los fariseos, si tuvieras que haber escuchado en ese momento los fariseos, luego de haber visto todo lo que están haciendo hasta este entonces, ustedes no necesitan una señal, ustedes necesitan un cambio de corazón, un cambio de mente. Ustedes necesitan volverse al verdadero Dios. Tal vez, si tú fueras uno de ellos, de los seguidores de Jesús, podrías haber salido en defensa de Jesús diciendo esto. Mas Jesús no responde de esa manera. Tan solo les dice que no les daría señal del cielo. Y es aquí
donde viene la parte dolorosa. Porque no solamente actúa gimiendo y suspirando, sino también que procede a tomar una acción. Una acción tal vez que si tú lo lees rápidamente no te das cuenta, pero es una acción que determina el juicio de Jesús para ellos. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esta acción es dura. Describe dureza, pero al mismo tiempo también describe juicio. Jesús los dejó, es decir, los abandonó. Jesús conocía el corazón de estos hombres, duros, incrédulos, no cambiarían. Por eso que Jesús no persistió con ellos, no los persuadió, no buscó explicarles, no buscó tener una respuesta larga para ellos, sino actuó bajo su justicia santa y prácticamente les dio una sentencia. Es una acción de juicio de parte de Jesús para este grupo de fariseos que nos muestra el corazón incrédulo de ellos. Esta es la escena y quiero que captes conmigo lo que está haciendo Jesús. La desgracia llegó a la vida de los fariseos. La desgracia. Jesús, el Mesías, ya no más se les revelaría. Ya no más. Ellos mismos, por su corazón obstinado, perverso, cerraron la puerta al Dios de los cielos. Ya no había más vuelta que dar. Jesús solamente pone juicio para la vida de ellos. Amigo, si tú estás escuchando este sermón, quiero decirte que aún tienes la oportunidad de poder escuchar la misma palabra de Dios escrita en este libro, revelada para tu vida. Dios quiere ser tu Salvador. Dios quiere ser el Señor de tu vida. No bases tu propio conocimiento en las cosas que puedes aún todavía luchar contigo mismo, buscando de alguna otra manera sacar ventaja de lo que tienes para decir, bueno, creo que Dios no actúa así, bueno, creo que Dios no es así, porque llegará el momento que tal vez la desgracia llegue a tu vida y ya sea muy tarde. Ay de los que dicen, ay de aquellos que dicen, quiero ver para creer. Ay de aquellos. Ay de aquellos escépticos. Ay de aquellos ateos. Ay de aquellos que tienen en poco la obra de Jesús. Si tan solamente levantaran su mirada y vieran toda esta creación. Y vieran que hay un autor, un creador detrás de esta hermosa creación. No permitas que sea muy tarde para tu vida. No permitas que Dios te deje o te abandone y así manifieste su juicio porque no quieres ver nada con Dios. Porque simplemente quieres cuestionar y no quieres ver nada con Él. No permitas que Él tome la barca y se vaya a la otra ribera. Hoy puedes reconocer que Jesús es el verdadero dador de vida, que es capaz de darte una nueva vida a ti. Vayamos al último grupo. Y el último grupo es los discípulos. Y en los discípulos vamos a ver directamente su egoísmo. ¿Cuál es el problema de los discípulos? Versículo 14 y 16.
habiendo olvidado traer pan, no tenían sino un pan consigo en la barca, y discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Bien, el problema no era que habían olvidado traer pan, no era ese el problema, o que alguien por ahí olvidó traer pan de lo que había sobreabundado. No es que, Pedro, ¿y el pan? No fue eso. Solamente tenían un pan. El problema es que no veían una realidad mucho más profunda y estaban aún todavía enfocados en las cosas materiales, en su único pan. Y es increíble que el corazón de los discípulos tenía una mezcla de egoísmo y al mismo tiempo de incredulidad. Vayamos a ver estos dos ámbitos por un lado egoísmo y por el otro lado un toque de incredulidad. Egoísmo, ¿sabes qué? Cuando pienso en el egoísmo, recuerdo mi niñez. Cuando era niño, compartí muchos recuerdos con mis hermanas. Muchísimos. Y uno de los recuerdos que traigo a mi mente era comer juntos chisito. ¿Qué es un chisito? Chisito es una bolsa de snack salada que nos gustaba poder compartir cuando veíamos cualquier serie o dibujo animado. Comprábamos una bolsa de chisito y teníamos una regla de oro como niños. Cada uno come uno. Abríamos la bolsa y comíamos. Y yo, siendo el mayor, astuto, mi corazón era muy egoísta, que comenzaba a comer un poco más rápidos. Porque comiendo rápido, pensaba, voy a comer más. Ya se imaginaban cómo terminaba la bolsa cuando quedaba un solo chisito. Bueno, era la Tercera Guerra Mundial. Los discípulos pensaban de esa manera. Pensaban en sí mismos, en su propio bienestar. Eso era el problema de su propio corazón. Estos hombres hasta se atrevieron a discutir delante del mismo Jesús, delante del Maestro, el tema que ahora solamente tenían un pan y no tenían la comida suficiente, ni siquiera para ellos mismos. Ellos habían olvidado algo muy pronto. Y solamente estaban preocupados de que alguien tal vez pueda comer ese pan y se acabe todo. Por otro lado, hay un toque de incredulidad. Y ellos, Jesús les había mostrado a ellos dos asombrosos milagros de multiplicación. Y como estaban tan centrados en sí mismos, habían olvidado hasta esos milagros. Ninguno de ellos dijo, bueno, tenemos un pan, pero tenemos al Maestro con nosotros. Él lo puede hacer. Él puede multiplicar los panes. No. Más bien estaban discutiendo entre ellos. Tal vez alguno por ahí diciendo, oye Juan, ¿por qué no trajiste más pan? Había como 7 cestas llenas y solamente trajiste un pan. Por favor. Aún así estaban discutiendo por su único pan que tenían ellos. Por ese motivo, por esa discusión de parte de los discípulos, Jesús procede a advertirles algo. Versículo 15. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El mandato de Jesús es directo y puntual. En una sola palabra podríamos decir, cuídense. Cuídense. La levadura en los tiempos de Jesús era un símbolo de corrupción. Jesús conocía la corrupción de los fariseos. Y el relato de Marcos nos permite poder observar esa corrupción. Estos hombres eran religiosos, pero eran religiosos hipócritas, porque estaban más enfocados por lo exterior que por lo interior del corazón.
porque por dentro estaban podridos, olían mal y por fuera mostraban un maquillaje diferente. Por eso Jesús les dice a los discípulos, tengan cuidado, cuídense de ello. Ahora, llama la atención que dice la levadura de Herodes. Fue también lo que me llamó la atención. No es la primera mención de Herodes en el pasaje de Marcos. Recordemos también que hace poco Herodes tiene una escena cuando está con Juan el Bautista. Ahora, en esa escena puedo ver algo de Herodes, del cual Jesús también dice que tengan cuidado. Herodes tenía una doble moral. Por un lado, apreciaba a Juan el Bautista. Seguro apreciaba oírle. Es por eso que cuando ordenan su ejecución, Herodes estaba mal, se sentía mal porque iba a proceder a matar a Juan el Bautista. Pero por el otro lado, la otra moral de Herodes es que él consentía estar con la mujer de su hermano. Y Jesús le dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Así que Jesús le dice directo al corazón, cuídense de caer de eso. De algún modo, en estos tiempos de cuarentena, hemos seguro hecho muchas cosas en casa. Hemos experimentado nuevas cosas. Y una de esas nuevas cosas seguro ha sido preparar pan. Porque tal vez no teníamos la oportunidad de salir a las calles para poder comprar nuestro propio pan. Dentro de los ingredientes de un pan, obviamente que uno de aquellos ingredientes que podrías incluir es la levadura. Y tú sabes para qué sirve la levadura. Si tan solo echas un poco de levadura, hinchas. Se esparce por toda la masa. Hermano, permíteme decirte algo. De igual forma, si permites tan solamente una pizca de corrupción que entre a tu vida, contaminará su vida completamente. Solo una pizca hace que salga todo y contamine todo. Jesús ya nos dijo que de lo interno del corazón salen las malas cosas. Y tal vez todo comenzó con un poquito. Y tal vez podemos llegar hasta decir, no, pero no va a afectar. No. Contamina todo tu corazón, toda tu mente. Y te hace aún todavía esclavo de aquella corrupción. Te zarandea a tal punto que simplemente estás pensando más en las malas cosas que has hecho, porque todo tu corazón ya está contaminado. No lo permitas. Y Jesús está siendo claro y directo aquí con los discípulos. Tened cuidado, guardaos. Jesús tiene compasión de los discípulos. Él entiende su corazón, que está entregado al egoísmo. Y en vez de salir con frases predominantes aquí, Jesús busca poder confrontarles con preguntas. En versículo 17 dice así: y entendiéndoles, dijo Jesús. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Primera pregunta. Segunda, ¿no entendéis ni comprendéis? Tercera pregunta, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuarta, ¿teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos no oís? Quinta, ¿y no recordáis? Y Jesús agrega, cuando partí los 5 panes entre 5,000. Pregunta, sexta, ¿cuántas cestas llenas de los panes recogisteis?
Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús los pone frente a ellos. Y es como que estas preguntas son lapos de compasión a los discípulos. Y estas preguntas deberían sentirse como dagas al corazón. Jesús pudo haber dicho esto y pudo haber exclamado diciendo, yo puedo proveerles de pan, yo puedo multiplicar los panes, pero me tienen a mí. ¿Qué más necesitan? ¿Qué es lo que no entendían los discípulos? Porque es la pregunta con que Jesús acaba. ¿Qué es lo que no entienden? Los discípulos no entendieron, pienso, 2 cosas. Y quiero conectar en cuanto a que Jesús es nuestro proveedor. Jesús suple nuestras necesidades. Jesús conoce nuestras necesidades y se compadece de ellas con lo que estas verdades quieren decir. Porque muchas veces nos encontramos en el mismo ambiente de los discípulos, tal vez con un toque de egoísmo, tal vez con un toque de incredulidad, tal vez como la multitud simplemente. Lo que Jesús quería mostrarles es las siguientes cosas. 1. Jesús no vino directamente para saciarnos físicamente, sino para satisfacernos con Él mismo. Jesús pudo haber multiplicado el pan, el único pan que tenían. Pero Jesús quería mostrarle lo que hay detrás de ese pan. Que Jesús mismo es capaz de satisfacerlos. Me tienen a mí, pudo haber dicho Jesús. Y 2, Jesús no vino principalmente para hacer milagros y señales, sino para salvarnos de nosotros mismos. A veces estamos expectantes de lo que Jesús puede hacer para recién confiar en Él. A veces estamos expectantes de lo que Él puede hacer en la vida de otros para recién creer en Él. Y no es así. Él no ha venido para hacer milagros y señales. Él ha venido para salvarte a ti mismo. Y Jesús es lo que está buscando poder comunicar a estos discípulos que aún todavía no entendían. Los discípulos estaban tan centrados en sí mismos que su propio egoísmo les cegó ver al autor del verdadero pan. Hermano, no hagas, por favor, que tu vida llegue a estar cegada por las cosas de este mundo y no te permitan ver al verdadero autor del sustento, al verdadero proveedor, al verdadero saciador, al verdadero pan de vida. No permitas que esté centrado en ti mismo, porque eso es lo que sucede. Nos centramos en nosotros mismos y no percibimos las cosas asombrosas y realidades espirituales que Dios quiere hacer en tu vida. ¿A qué nos apunta Jesús? Y Jesús nos dirige a sí mismo. Podemos sufrir de alguna necesidad. Podemos tener algo físico, perder la salud, perder el trabajo, perder algún asunto económico. Pero si tenemos a Cristo, eso basta. Eso basta. Y quiero que lo recuerdes, aún todavía en tu lecho de dolor, aún todavía con tus cuentas rotas, aún todavía con cualquier cosa, con cualquier asunto, con falta de amor, falta de compasión, con falta de bondad, falta de paz. Quiero que recuerdes que si tienes a Cristo, eso basta.
podemos estar saciados de abundancia. Pero jamás olvidemos que Cristo satisface completamente. Puedes estar rebosando de buena salud. Puedes estar rebosando de un buen trabajo con un buen sueldo. Puedes tener una bonita casa, un bonito carro. Puedes tener una bonita familia, un bonito esposo, una bonita esposa y muchas cosas bonitas más alrededor tuyo. Muchas cosas abundantes. Y tú dices, oh, wow, es por mi trabajo. Oh, wow, es por mis capacidades. Oh, wow, es por mis habilidades. No, no es así. No debes olvidar que Jesús satisface completamente. Porque en algún momento te puedes encontrar en la primera acción que dije, que puedes sufrir de una necesidad y debes recordar que solo Cristo basta y es suficiente. No busquemos cuestionar lo que no tenemos. Si reconocemos quién es nuestro proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? No cuestiones tus pocos recursos. No cuestiones tu salud. No cuestiones las cosas alrededor tuyo. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu compañero de trabajo. No lo cuestiones. No cuestiones lo que tienes. No cuestiones ese único pan. No discutas entre sí. Solamente reconoce que Dios es tu proveedor. No pidamos evidencias para creer. No. Porque tenemos la mejor y más grande señal evidente para nuestras vidas. Que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Es Cristo a tu vida. Hermano, Jesús es el verdadero pan de vida. Cristo es nuestra verdadera satisfacción. El pan representa sustento, como lo dije hace poco. Jesús es el verdadero sustento, es el verdadero dador de vida que sostiene un alma eternamente. Y es esa la obra que Dios quiere hacer contigo. Tal vez Jesús tiene que zarandearnos como los discípulos. Decir, ¿no recuerdas esto? ¿Tan pronto has olvidado esto? ¿Acaso no puedes ver lo que hice? ¿Acaso no puedes ver cuánto sobró? ¿Cómo tienes ojos si no ves? ¿Cómo tienes oídos si no escuchas? ¿Acaso Jesús tiene que movernos y recién tener estas cosas evidentes en nuestra vida? Por favor, abre tus ojos. Iglesia, abra su ojo para contemplar lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nuestros propios corazones. Él es el verdadero sustento de vida. Y si aún todavía no tienes una nueva vida con Él, no permites que Él tome la otra ribera. Él quiere salvar tu vida. Y quiere llenarte de sí mismo, completamente tu propio corazón. Que Dios nos ayude a responder y a entender su palabra. Oremos. Padre, gracias. Gracias por no dejarnos y desampararnos. Gracias por llenarnos del verdadero sustento que necesitamos cada día, que es tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a vivir cada día, a no estar centrados en nosotros mismos, en nuestro propio egoísmo, sino en Cristo mismo. Oh Dios, despierta nuestros corazones hacia ti y abre nuestras vidas para ver la asombrosa gloria de tu nombre. Tú eres el verdadero sustentador, proveedor. Tú eres el pan de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Tú eres el verdadero pan que sacia. Y queremos correr a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo oro. Amén. Que Dios te bendiga.